A continuación, escucharemos la ponencia del doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la cual se titula Jean Robert, un peatón de la economía frente a la lógica financiera actual. Y bueno, antes de iniciar les comento que sí, efectivamente tenemos un poco de retraso en el programa, entonces la ponencia siguiente sería después de la hora de la comida. Y les voy a leer una breve reseña del doctor Alfonso Valenzuela. Él es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor investigador de la UAM. Además, es profesor invitado en las universidades de París, Tokio, Rice, Austin, Calgary y Toronto. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y sus libros más recientes son Crimen en Ciudad, los espacios de la transgresión del 2021, Tepoztlán en su laberinto en el 2020, Seguridad y construcción de ciudadanía, perspectivas locales, discusiones globales del 2019 y la reconstrucción del tejido social en Morelos en el 2018, entre otros. Y bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Valenzuela para escuchar su ponencia Jean Robert, un peatón de la economía frente a la lógica financiera actual, y para que les pida un aplauso, por favor. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Va a ser quizás difícil continuar después de la presentación de Braulio, que es multimedia. Aquí vamos quizás a basarnos en una presentación más visual. Y lo que yo voy a platicarles va a ser con relación a un libro de los muchos que escribió Jean Robert. Es un libro que trata de manera muy puntual el área de la arquitectura, el urbanismo y cómo las ciudades se han transformado a partir pues, de ciertas cuestiones como son la financiarización de la economía y cómo esto ha producido una cantidad de edificios y torres de todo tipo que vamos encontrando en las ciudades. Este libro se llama La crisis del despojo impune, cómo evitar que el remedio sea peor que el mal. Y es un libro de 2010 y comentando un poco hace rato con el doctor Braulio, el libro, digamos, no solo este, sino en general, tiene una bondad particular, que es que llegan a una profundidad específica que solo se logra al leer el libro completo. Estamos ya más acostumbrados a leer, digamos, los posts y leer artículos y leer algunos textos cortos, pero en realidad, releyendo este libro que les voy a ir comentando, sí decirles que tiene un valor particular el conjunto de ideas que se plasman en un libro y que les digo tiene una cierta longitud y que ya al final perdemos un poquito la costumbre y a lo mejor ya no queremos leer libros completos, pero sí es una revelación el poder leer un libro completo y entender digamos, en su totalidad el punto y los puntos que quiere establecer una persona al presentarlo en un documento de este tipo. Bien, entonces vamos a continuar o iniciar con esta revisión del trabajo de Jean
que ya lo ha comentado Bravo, les ha comentado anteriormente, es un trabajo muy extenso y en distintos campos. Yo se voy a referir a este punto particular, que es la visión de Jan hacia las ciudades y los fenómenos que están dando hoy día, y de cómo él reivindica esta posición del peatón, que ya se ha comentado. Él no tenía coche, venía caminando a la universidad o en transporte público, y esto desde una posición muy clara de buscar esta autonomía que nos comenta Raúl. Entonces, iniciamos. El documento, entonces, el libro que les comento, que en términos generales analiza y habla sobre la crisis financiera de 2008-2009, a partir de 2008, digamos, en Estados Unidos, que es la crisis de las hipotecas, la crisis subprime que conocemos, y que luego tuvo sus repercusiones en México y en el resto del mundo. Tuvo consecuencias bastante críticas. Y Jan habla acerca de este fenómeno 2 años después de sucedido, y hace toda una reflexión al respecto y lo integra en una perspectiva desde luego mucho más amplia, y para ello va a usar una serie de figuras, de metáforas para explicar, digamos, lo que está sucediendo a nivel global, en este caso, y usa varios modelos muy interesantes. Entre ellos es el modelo de emergencias, modelo de fractales, estas metáforas del Palacio de los Espejos, y esta historia del dilema del prisionero. Utiliza varias maneras para darnos a entender qué es lo que está pasando en la economía y cómo esta economía está impactando a las ciudades. Al final, algunas reflexiones sobre, digamos, este planteamiento más profundo y amplio que hace Jan. Y entonces vamos a iniciar. Esta referencia a este libro, pues sí, parte de una deuda con Jan sobre, digamos, hace unos años él presentó uno de mis libros, una presentación espectacular. El libro era sobre la historia del urbanismo, él la conocía a fondo, entonces quedé muy agradecido, y ahorita, digamos, quiero un poco devolverle el favor reseñándoles un poquito este documento que yo considero de gran valor para arquitectura, ciencias cognitivas, cómo se conoce el espacio, que es algo todo el mundo está, digamos, encontraría interés en eso. Y Jan, en un inicio, en el libro, revisa, les digo, esta experiencia de la crisis, y refiere en el título que es, digamos, quedó impune las consecuencias de esta crisis financiera. Tiene responsables, pero estos quedan impunes al fin de la historia, ¿no? Como muchas veces sucede. Pero enmarcando el tema, Jan sí habla de entrada sobre este sueño de la razón que produce monstruos, sobre esta representación de Goya, en donde la razón es algo que, digamos, tiene muchas veces resultados pues bastante dañinos, en donde él refiere en muchas otras publicaciones acerca de esta idea, por ejemplo, de velocidad, en donde nos vemos un poquito atraídos hacia ciertos automóviles de lujo, deportivos, etcétera, donde tenemos esta ilusión de poder viajar a grandes velocidades, y nos encontramos con la cruda realidad en donde no podemos andar a más de 20 kilómetros en las ciudades en general. Entonces, los transportes motorizados tienen esta imagen, y al final nos acabamos con esta lentitud motorizada de las migraciones pendulares, que es ir y venir a la escuela y al trabajo. Tenemos entonces la defensa del peatón, y ya Robert utiliza esta referencia de los peatones como una imagen que se va a repetir en distintas ocasiones. No el peatón simplemente como alguien que camina
digamos, a resolver su vida cotidiana, sino también el peatón en el sentido de la gente de a pie, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces él hace una causa al respecto, y como esta parte que refiere sobre los automóviles y los peatones, como todas las políticas se dirige a los desarrollos, a las autopistas y al desarrollo de combustibles, y cómo ese mismo mecanismo se utiliza para convencer a la gente de que existen proyectos imprescindibles para el bienestar de la gente. Ya desde entonces mencionaba, por ejemplo, la historia del megaaeropuerto en Atenco, de aquellos años, los 2000, y de cómo hoy día pues obviamente se replica todo esto, podemos verlo hoy día, ¿no? Que también se promueven este tipo de aeropuertos en donde se argumenta que los beneficiarios serán todos. En el caso de la crisis financiera, al estallar la crisis, pues también hubo esta explicación a fin de cuentas en donde se comentaba que bueno, la gente de a pie es la que iba a tener que pagar, hacer los sacrificios para salir adelante. Y es toda una retórica que se repite. Y bueno, les digo, los temas que Jan aborda de manera muy extensa y muy bien fundamentada, es esta idea de la subsistencia, en donde existe una tendencia a hacerle una guerra a la subsistencia por una parte, y por otro lado existe una gran masa de población, desde luego en América Latina en general, en el resto del mundo, en donde la gente trata de vivir al día, por ejemplo, y la economía, digamos, por los mecanismos intrínsecos, trata de convertir pues, la mayor parte de las cosas en productos, reemplazarlas por mercancías y con ello, digamos, seguir con este ciclo económico de compra y venta de productos. Para ello, Jan va a referirse a distintos colegas, amigos, autores, entre ellos Jean-Pierre Dupuy, economista, y él por ejemplo, analiza la economía desde varios puntos de vista. En particular, habla aquí de la especulación y de cómo el mercado tiene como unos mecanismos independientes que van dirigidos a que funcione la economía, pero desde luego no tanto vinculados a la realidad sobre la que la economía funciona. Digamos, el bienestar de la población no es parte de los mecanismos económicos, los mecanismos económicos son de alguna manera independientes. Esta parte de la financiarización la voy a reseñar de manera más o menos rápida para que no nos ocupe tanto tiempo, porque esta es una historia larga de cómo se crea este fenómeno, pero pues ustedes habrán oído o visto, o también a lo mejor alguien vio alguna de estas películas, La Gran Apuesta, por ejemplo, en donde se reseña un poco cómo fue la cuestión de esta burbuja inmobiliaria, donde la mayoría de la gente empezó a contratar préstamos, y a fin de cuentas vino un colapso financiero donde estaban sobrevaluadas las casas y mucha gente perdió digamos, sus propiedades al final de la crisis. Hubo ciertos mecanismos que aceleraron esto y crearon un problema mucho mayor, lo potencializaron, que fueron estos fondos de cobertura, que eran una especie de fondos donde entraba gente, grandes inversionistas, y permitía que la gente de a pie pudiera también entrarle a estos juegos de la bolsa de valores, de repente ganar bastante dinero, pero al final manejando riesgos muy altos que luego veremos lo que pasó. Los que les digo hayan seguido un poquito la historia de lo que sucedió con la crisis de hipotecas, la subprime, llegó el punto en que la economía de Estados Unidos en particular se vio al borde del abismo, o sea, iban a colapsar, y digamos ya la gente en reuniones privadas, digamos el secretario del Tesoro, estaba George Bush y digamos su gabinete, empezaron a
ver qué es lo que podía pasar. Entonces, si colapsaba la economía de Estados Unidos, esto iba a tener repercusiones a nivel mundial, internacional. Y personajes como este secretario del Tesoro, que anteriormente era, digamos, dueño de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, llegó a comentarle a Bush que efectivamente era un tiempo, digamos, de guerra, prácticamente, y ellos necesitaban poderes de guerra, o sea, necesitaban todo el apoyo del Estado, el cual creció en $800.000 millones para resolverlo. ¿Y cómo se resolvió? Pues se hizo este rescate bancario. Muchos de los bancos más importantes en Estados Unidos, como puede ser el Citigroup y el Bank of America, recibieron carretadas de dinero, $90.000 millones cada uno, y luego esta compañía aseguradora que aseguraba a una buena parte de las empresas, se vio desde luego comprometido, porque al tronar las empresas, la aseguradora tenía que pagar los costos. Entonces tuvieron que rescatar a esta empresa dándole $180.000 millones, y la consecuencia final de esta gran crisis fue devastadora, en particular para la población de a pie, porque estos fueron rescatados, las empresas, pero en el empleo generalizado hubo un desempleo de casi 10%, se perdieron muchísimos ahorros, fondos de pensión, seguros, y tronaron compañías, bancos y fundaciones. Entonces, se habla mucho de un tsunami financiero, que sí es, digamos, una imagen bastante real, en donde se perdieron 9 millones de empleos, esto nada más en Estados Unidos, 6 millones de familias, no de personas, sino de familias, perdieron su casa. Entonces, todos los ahorros que tenían, digamos, en la única inversión más importante de su vida, la perdieron de un día para el otro. Y también hubo pérdidas en los fondos de pensiones, que también estaban invirtiendo en estos instrumentos financieros, haciendo que esta población, que es de la más vulnerable, los pensionados, pues también tuvieran pérdidas importantes en sus recursos. Ya lo mencionó Braulio acerca de este mito del crecimiento continuo, que ha sido una palanca muy importante, pues, del capitalismo y de este desarrollo entendido como la producción de bienes sin límite, digamos. Y la idea es una idea muy fuerte, en donde, pues, si trabajas de cierta manera y creas un desarrollo y produces más y vendes más, va a haber un bienestar generalizado. En eso se basa una buena parte de la economía, y desde luego en la especulación al alza que se dio en este caso. Al reventarse esta burbuja inmobiliaria, pues sí hubo, a fin de cuentas, un colapso, una reflexión al respecto, aunque fue momentánea, sobre qué es lo que había sucedido, y gente como este personaje que está ahí, que se llama Alan Greenspan, que era el promotor del libre mercado y de seguir adelante sin regulación. Había este otro mito, que es: el mercado se regula solo, ¿no? Digamos, el mercado va ajustándose y no hay que hacer nada, no hay que intervenir, se regulará solo. Y para su sorpresa, aparentemente, pues resultó que no era como él pensaba, lo medio reconoció al final de cuentas, pero nadie fue llamado a juicio ni nada por el estilo, simplemente fue como, pues, ¿qué creen? Que así resultó. Ya habían habido crisis anteriores parecidas, sí, en el 1929 en Estados Unidos, y pues hubo un programa de recuperación con el presidente Roosevelt, basado un poco en estas ideas de Keynes, y pues se hizo este New Deal, que era un acuerdo para, digamos, salir de ese atolladero y volver a echar a andar un poco la vida de la gente. Pero sí refiere en este caso Jan que esto fue posible porque en aquel momento pues había, sin mano de obra, trabajadores organizados, los sindicatos eran fuertes y tenían muy claro cuáles eran los intereses del sindicato y cuáles eran los intereses del capital.
Entonces ahí sí se logró, digamos, salir de alguna manera de esta gran crisis. Lo que fue ausente en el caso de esta crisis de 2008, no hubo un programa particular para rescatar a la gente que realmente fue la más afectada, que le digo nuevamente fue la gente de aquí. Entonces, aquí tenemos, digamos, como resumiendo un poquito este fenómeno de lo que ocurrió en el caso de la crisis subprime. La economía sí vive en una especie como de justamente una burbuja en donde hay un lenguaje particular y hay una serie de códigos que funcionan dentro del ámbito de la economía, pero no tienen mucha relación con la vida cotidiana de todos los demás. Lo que sí hace mucho énfasis en este caso Jean-Robert es que existe un bombeo de recursos de abajo hacia arriba, digamos que se succiona los recursos de la población común y corriente a través de ciertos mecanismos, en este caso mecanismos financieros. Entonces hubo una transferencia de dinero, en fin de cuentas, para los más ricos nuevamente, empobreciendo a la base. Entonces hay una lingüística financiera que al fin de cuentas también sirve para que los economistas pues, no tengan mucho relación, mucho vínculo con entender cuáles son los efectos de lo que están haciendo, ¿no? Se manejan como en una esfera distinta. Aquí les presento esta imagen porque es un banco en la ciudad de Neuchâtel que construyó Jan. Jan construyó 2 bancos y uno fue esta sede de este banco UBS. Y es muy interesante porque él reflexiona también en el libro acerca de cómo en un inicio de arquitecto construyó, empezó a trabajar, etcétera, y le tocó hacer esos proyectos. Entonces sí tenía muy presente qué era lo que pasaba con los bancos, tenía una relación bastante directa y por ello decía, bueno, al principio sí empecé haciendo bancos, construyendo bancos, pero ahora me dedico a hacer sanitarios secos con César Añor. Bien, Jan en este libro, para, digamos, tratar de convencerlos de que es buena idea leerlo, utiliza una serie de modelos y metáforas muy interesantes. Cada uno requiere un tiempo como para explicar qué es lo que sucede, pero una inicial es este fenómeno de emergencia, que es como los pájaros, ya ven que de repente uno ve en el aire que se van volando uno al lado del otro, hacen una serie de vuelos que parecen, digamos, sin alguna dirección particular, y de cómo no chocan, ¿no? O sea, están volando, hacen una serie de figuras y uno los ve, digamos, hipnotizado. Y entonces esto tiene un comportamiento particular que entonces resulta que gente también ha estudiado este aspecto. Y Jan regresa a esta metáfora, a esta imagen y dice, mira, yo me acuerdo de cuando leía en mi juventud algunos cuentos de Lautréamont, el canto de Maldoror en particular, y ahí trata sobre un poeta que tiene una pesadilla y ahí está viendo un vuelo de estorninos, que son unos pajaritos negros chicos, y cómo esa masa compacta se empieza a agitar en movimientos aleatorios y que de repente van convergiendo en ciertos centros, como si fueran ondas miméticas, y luego van cambiando a distintos centros. Entonces un poquito la pregunta de cómo funciona, cómo pasa esto. Entonces este baile aéreo, hay varios autores también que lo han trabajado sobre la emergencia, o sea, este fenómeno de emergencia, cómo de la nada empiezan a surgir ciertos patrones, cómo se ponen de acuerdo, digamos. En este caso, y es una referencia, es una imagen que utilizan entonces para explicar la economía, de cómo en el capitalismo también existe esta imitación del comportamiento de la persona de al lado y no saben bien a dónde van, pero siguen repitiendo el comportamiento del de al lado porque todo el mundo está haciendo esto mismo. Cómo es que sucede estas parvadas
de aves es que hay algunos de los pájaros se convierten en líderes porque pueden predecir mejor que los otros hacia dónde van a volar, anticipan de una mejor manera hacia dónde va el vuelo, y los demás van siguiendo a estos líderes. Entonces no hay choques entre estos pájaros. Entonces hay, les digo, una serie de líderes que van a determinar hacia dónde van a volar. Entonces, aquí, haciendo esta referencia a esta imagen, utilizándolo para la economía, también vamos a ver que van a haber decisiones racionales y van a haber también decisiones colectivamente racionales. Las racionales son las de los pájaros individuales que siguen al de al lado, y las colectivamente racionales es que, digamos, no saben exactamente hacia dónde van a parar. La segunda imagen que les quería comentar es esta de la galería de espejos, además de otras metáforas también, ¿no?, que vienen también mencionadas, pero no vamos a concentrarnos en unas cuantas. Esta galería de espejos, Jan la refiere como esta, digamos, es la imagen de un mundo en donde no existe una realidad exterior, sino que es un cuarto de espejos, ¿no? Entonces todo se refleja. Y el problema particular es que no se alcanzan a ver las estructuras de cómo funciona atrás de los espejos, cómo funciona, por ejemplo, un edificio. Entonces no se puede ver por los espejos, por los reflejos, no se ven las estructuras, las traves, o sea, no se ve la estructura que está detrás. Entonces dice que es una parte del problema, que la economía funciona en este ámbito y hay muchos espejismos. Ahora, esta idea del espejismo va a ser también importante porque va a estar relacionada con la idea de especulación. Entonces, del latín speculum o espejo, pues nos va a relacionar con los especuladores. Los especuladores pues van a ser, digamos, pues los actores principales en el caso de la economía financiera, pues porque justamente el trabajo es especular sobre el valor de una acción o un producto que va a subir en el precio en el tiempo, y entonces uno compra el producto porque esperas que vas a ganar beneficios más adelante, rendimientos. Entonces estos espejos, digamos, se conforman también una serie de reglas y un orden particular. Ya al respecto, les digo, ya después de tratarlo más a fondo, él dice, bueno, tendremos que salirnos de esta galería de espejos y tratar de ir a identificar cómo está la estructura, cómo funciona, cómo está armada la economía, digamos, en la realidad. Y esto va a ser también bastante revelador, que refleja a una persona que tiene preparación en arquitectura, en filosofía y en otros lados, como ya se comentó, pero en particular la filosofía y la arquitectura le va a servir para entender y explicar cosas complejas de manera, yo creo que bastante más clara. El tercer modelo es este de los fractales. Ustedes saben que estos fractales, bueno, derivan también de cálculos matemáticos y trataban de, en un momento inicial, integrar dentro de, digamos, los cálculos una repartición estadística de riesgos. Y lo interesante aquí en los fractales pues va a ser que se expanden de manera mimética, y pues esto también va a estar referido al mercado financiero, como existen en un momento dado tendencias y donde se invierten de una cierta manera y hay unos comportamientos particulares que se siguen de manera mimética. A ver, yo sé, me tiro aquí algo. Entonces, estos fractales entonces van a digamos, facilitar el hecho de ignorar la relación que tienen, digamos, este ámbito económico con digamos, con el mundo real, y eso es un poquito el fondo, digamos, una metáfora para la economía financiera. El cuarto y último, me parece, modelo es este del dilema del prisionero.
A ver si lo puedo contar un poco de manera más o menos breve. Consiste en que meten a dos personas, digamos dos probablemente delincuentes, los meten a la cárcel y en la cárcel le dicen, mira, te vamos a hacer un trato. Si tú denuncias a tu compañero, entonces tú sales libre y tu compañero se queda 10 años en la cárcel. Pero si no lo denuncias, hay dos posibilidades. Una, que él tampoco te denuncie, porque a él le están ofreciendo lo mismo. Entonces, que el otro compañero no te denuncie y entonces nada más van a estar 3 meses en la cárcel. Entonces, era digamos, la salida más conveniente. Y la tercera es esta de decir, si los dos se denuncian mutuamente, entonces va a tocar 5 años y 5 años en la cárcel. Eso sería también bastante dañino para los dos. Entonces, ahí el inventor de esta historia, que es John Nash, analiza esta racionalidad económica, de cómo a veces es más conveniente tú optar de manera individual qué es lo mejor para ti, pero que muchas veces es peor para el resto, o sea, para la comunidad. Entonces, a veces la racionalidad va a ser mejor, digamos, la mejor individualmente, pero va a tener un impacto negativo para el resto. Entonces, con este equilibrio de Nash se rompe la posibilidad de cooperación y acuerdos, pues sí, comunitarios. Entonces, a este respecto, Jan reflexiona sobre esta crisis financiera y nos comenta que, bueno, esta crisis probablemente, y contrario a otras teorías de complot, de que esto fue algo producido por un grupo X, dicen, probablemente no fue producido, pero sí aprovechado por una serie de grupos para manipular y encauzar pues la situación y beneficiar intereses creados. Entre ellos también sirven estas crisis pues para, digamos, echar a pelear a la gente, que se exacerbe la lucha de clases, crear confrontaciones, y esto pues a final de cuentas termina manteniendo el sistema porque nadie está de acuerdo en colaborar. ¿Sí? A lo largo del libro, Jan también critica estos paradigmas que ya mencionó Braulio, estos paradigmas científicos, en donde pues, estamos en la universidad, en la academia, y seguimos ciertos modelos que tratan de supuestamente revolucionar el pensamiento teórico, y sin embargo son muy enfáticos, como dice Castoriadis, en la poca importancia que le dan al vínculo que tiene estas paradigmas o modelos con la realidad. De hecho, comenta Castoriadis que llegan a jactarse de prescindir completamente de ella, digamos, no tiene mucha relación con la realidad, y eso no parece ser el mayor problema. Digamos, mantenimiento de un sistema como estamos ahorita, digamos, bosquejando, va a ser muy poderoso, en particular porque no solo hay un dominio a nivel económico, sino que también se busca el dominio cultural. Esto que también decía Gramsci, y que es algo que, digamos, las élites, o bueno, digamos, grupos de poder tratan de dominar este ámbito. Y lo que comenta Bourdieu en este caso es que hay cuestiones tan importantes como lo que se dice, que es lo que no se dice, como que en el caso de la crisis financiera, pues hubo un silencio cómplice de los ciudadanos, digamos, siguió este desarrollo, se veía que venía una crisis importante y nunca se pidieron, digamos, explicaciones al respecto. Entonces, sí recomienda, en este caso Bourdieu, que la sociedad civil necesita tomar en cuenta cómo funcionan las estructuras de poder, cómo están, digamos, armados los intereses constituidos, y cómo funciona este silencio que muchas veces hace que estas crisis se den y continúen. En muchos documentos y en distintos momentos, pues Jan
Iván Illich, Braulio, muchas personas que están trabajando sobre estos temas, se menciona esta idea del desvalor. Entonces, para que la economía siga funcionando como se supone que funciona hoy día, parte de los mecanismos para que así sea es que los productos que son en general eran originalmente gratuitos, agua, vas a un manantial, tomas el agua, etcétera, se conviertan en mercancías, ¿no? Entonces, en primera, se desvaloriza esta capacidad autónoma de poder tomar agua de la llave, digamos, y se convierte en un problema. Ahora tienes que tomar el agua que viene envasada porque es más segura, etcétera, y entonces se desvaloriza el agua común y se vuelve escasa. Entonces ahora tienes que ir a comprar tus botellones cada tanto y se genera pues valor económico. Sí, creo que sí lo vamos a ver. Va. Entonces, aquí vamos a rescatar entonces estas ideas de Jean Robert, en donde él va a abogar porque la gratuidad permanezca, no volver escaso lo que antes era gratuito, es algo elemental para las comunidades, y él menciona, digamos, algunas imágenes también muy inspiradoras. El poder y mito poético de las aguas arquetípicas hay que reivindicarlos. Y bueno, vamos a, ya casi cerrando, la crítica que hace Jean Robert también va a tener ciertas ligas y ciertas referencias a muchos autores, desde luego. Marx es, digamos, algo importante, central, no de manera ideológica, sino también mucho el contenido filosófico y moral detrás de lo que dice, y de cómo, por ejemplo, una referencia rápida es cómo el sistema económico también determina otras cosas, ¿no? Entonces Marx hablaba sobre esta luz general que baña el mundo y entonces hace que lo veamos de una cierta manera. Entonces sí tiene una importancia capital el tipo de economía que tengamos. Aquí otro de los personajes que habla sobre la proporción. Lo estoy diciendo ya de manera muy esquemática y rápida por el tiempo, pero este es otro autor súper importante, Leopold Kohr, que habla sobre la importancia de la proporción dentro de pues, la parte arquitectónica y de ciudades también es fundamental. Desde luego que con Illich va a referirse a la importancia de la proporción dentro del territorio. Y aquí el territorio nos queda poco tiempo, pero el territorio es algo que va a ser fundamental y lo va a referir Jean Robert y le va a dar otra dimensión. Critica también cómo se enseña aquí en las universidades, cómo le enseñamos, que digamos se nos va esta referencia al espíritu del lugar y se va más hacia la producción de objetos. Va a haber otros personajes también para tomar nota. Gustavo Esteva, que refiere que lo importante de las ciudades también es tener una buena vida, que es todo un concepto que se desarrolla a todo lado de América Latina por lo menos. Jean Robert muy cercano a estas luchas territoriales, desde luego los zapatistas, y de cómo se trata de desvalorizar sus territorios para poder comercializarlos. Como para él el territorio es un concepto mucho más profundo, mucho más cercano, que es esa capacidad de subsistir que tiene la gente, la comunidad, frente al embate capitalista. Entonces, estamos ante un momento de crisis, que es también un momento de discernimiento y de decisión, y tendríamos... Perdón, doctor, tenemos que salir, tenemos el macro simulacro. Ok, bueno, pues le agradezco mucho. Gracias.